podemos decir, Él vive. Él vive. Oh, qué tremenda oportunidad. Esta semana para mí es una de las más hermosas, y principalmente el servicio de domingo, este domingo especial, es para mí mis favoritos. Es el día donde se conjugan todas las cosas para tener libertad, esperanza, seguridad y un destino eterno asegurado. Y la verdad que, remontándonos hacia algunos años atrás, este lugar nos reuníamos a las 5 de la mañana. ¿Te acuerdas? Era el día en que entrábamos con velas. Nuestros hijos o hijas estaban acostadas aquí en la alfombra y nosotros adorando al Señor, y era tan grato en esa semejanza de tiempo, en ese amanecer del nuevo día, y experimentar esa nueva oportunidad de constatar la gloriosa realidad de la resurrección. Para mí es un sello inolvidable de esos domingos de resurrección. Y hasta el día de hoy todavía tengo el anhelo de celebrar temprano un buen día con nuestras velas, como aquellas mujeres se levantaron temprano a buscar al que había sido crucificado. Así que hoy tú y yo estamos aquí porque nos une una sola cosa: la celebración de la vida. Las lágrimas dieron lugar al gozo, la tristeza a la alegría, los lamentos a los cantos de victoria. Y hoy tú y yo podemos decir con toda certeza: Él vive, Él se levantó, Él resucitó. Y esa es la realidad por la cual tú y yo hoy podemos cantar y alabar, no a alguien que estuvo colgado, no a algo que está en la pared, sino podemos cantarle a aquel que está sentado en su trono de gloria, recibiendo de ti y de mí nuestra adoración. Esa es la gran victoria de la cruz. Es lo que tú y yo hoy estamos celebrando, el día de resurrección. Sin eso, la vida cristiana no tendría valor. Sin eso no habría razón de cantar. Pero hoy venimos contentos por la firme certeza, no solo de la tumba vacía, no solo de una piedra removida, sino porque Él se mostró física y corporalmente a aquellos para decir: estoy vivo. Y esa es la certeza de nuestra adoración al que vive y reina por siempre. Hay una escritura en el libro de Lucas, capítulo 24, y cuando lo tengas te voy a invitar, si nos ponemos de pie. 24, iniciando con el verso 1, y sean todos bienvenidos. Wow, este se quedó como para alguien chaparrito. Bueno, ahorita nos colocamos, gracias. Gracias. Si gustas, puedes leer conmigo, y sería muy difícil solamente leer el verso 5 sin primero hacer mención del verso 1. ¿Quieres leer conmigo en voz alta? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos
al que vive. Amén, aleluya. Toma tu lugar, por favor. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa es la declaración en la que nosotros nos movemos, en el sustento de un hecho contundente, de un hecho real, no de una postura, no de una fantasía, no de una historia, sino una realidad que hasta el día de hoy permanece ahí. Los sepulcros de todos aquellos que iniciaron movimientos religiosos, un buen día enfrentaron al gran gigante que no podían superar la muerte. Y todos ellos hasta el día de hoy conocemos el lugar exactamente donde fueron colocados sus restos y permanecen ahí. Pero hubo uno que determinó enfrentar al invencible, al que tenía un imperio, y él determinó caminar hacia él sin evadir responsabilidades, sin limitaciones. Él decidió voluntariamente enfrentar no solo a ese imperio, sino al dictador cruel y perverso que tenía el control de ese imperio. Y hoy podemos darnos cuenta que aquel lugar donde fue sepultado está vacío, como un mudo, silente y poderoso testigo de que esa tumba solo fue por unos breves días, hasta llegar el momento en que la vida una vez más se levantara poderoso para celebrar el día de hoy. Todo vuelve al inicio, donde todo empezó, al trono de la gracia. Un buen día, cuando aquella Trinidad, hablando entre ellos acerca de lo que acontecería cuando el hombre eligiera definir su presente y su mañana, cuando su libertad la colocara en el ejercicio de determinar con sus acciones o decisiones lo que sería vivir con o sin Dios, permanecer por una eternidad sin Él. Y mientras esa plática se hacía realidad, sin lugar a dudas, hubo comentarios en esa plática para decir: pero ¿cómo podremos darle al hombre la libertad si sabemos hacia dónde va a dirigirse? Sabemos que tarde o temprano definirá un curso distinto de vida. Pero el Señor dijo: lo vamos a hacer a la imagen y semejanza, y tendrá esa libertad moral para determinar qué hacer. ¿Y qué haremos nosotros cuando esto acontezca? No podemos impedir que un buen día el ser humano decida, y decida mal. Y cuando esto acontezca, va a venir una sentencia, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo podremos cambiar? ¿Cómo podemos atraer una vez más lo más precioso de la creación, lo más valioso que el universo? Porque tú y yo fuimos creados por amor y para una eternidad. Esos diálogos, un buen día tú y yo, cuando estemos con Él, nos daremos cuenta de todo lo que se habló. Pero ellos estaban diciendo: ¿qué haremos? Porque enviaremos quien les amoneste, quien les enseñe el camino, pero sabemos que tarde o temprano cerrarán sus ojos, cerrarán sus oídos y no escucharán. Enviaremos para que ellos conozcan que del cielo vienen enviados, pero cerrarán sus ojos, sus oídos estarán cerrados y dirán: no queremos. Y la pregunta fue: ¿a quién enviaremos? ¿Qué haremos? Y se levantó una mano y dijo: yo iré. Jesús
dijo: yo iré. Pero ¿sabes lo que va a ocurrir? ¿Sabes lo que va a acontecerte? Habrá un alto precio por pagar. Tendrás que despojarte de toda esta gloria para tomar un cuerpo semejante al de ellos. Experimentarás dolor, traición, lágrimas brotarán de tus ojos, sufrirás hasta el cansancio y tu vida será el rescate por la de ellos. Pero Jesús dijo: yo iré, envíame a mí. Qué amor tan grande, que hizo posible que nosotros hoy celebremos la victoria a causa de un alto precio pagado en la cruz del Calvario. Hicieron pública esa noticia a través de los profetas, cientos de años para preparar el camino, para preparar al pueblo, para decirles: he aquí tu rey vendrá en un pollino montado. Pero ni aún así reconocieron. Aquellos ángeles anunciaron de una manera alegre y gozosa la encarnación. Salve María, el Señor te ha favorecido para ser tú el vaso escogido para que el Mesías prometido pueda nacer. La Navidad solo fue el principio del cumplimiento de las promesas. Y aquella noticia propició que los pastores empezaran a agradecer a Dios por las grandes maravillas. Y cuando el Salvador nació, aquellos ángeles también volvieron a anunciar: el Señor ha nacido. Los ángeles siempre han estado ahí, en ese proceso del cumplimiento de las promesas. Y cuando aquellas mujeres, preocupadas porque habían dejado inconclusa una obra a la cual ellas estaban comprometidas, aquella semana en Jerusalén se había convertido en la plática popular de todos y cada uno de los habitantes de esa ciudad. Los hechos acontecidos solo señalaban una senda específica. Algunos decían: y aquel que se declaró ser el Mesías, ¿dónde está? Otros se preguntaban: si Él pudo levantar a otros de la muerte, ¿por qué Él no se ha levantado? ¿Cómo es que en ese día, cuando estaba clavado en esa cruz, un fuerte terremoto se hizo realidad? En el templo el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Dónde estará? Y aquella multitud, al igual que los discípulos, habían olvidado la promesa. Me levantaré, había dicho Jesús. Ellos podían sepultarlo, pero no podrían impedir que se levantara. Ellos podrían cortar la esperanza para muchos, pero no podían cortarle la vida al que es la vida eterna. Así que aquellas mujeres, tomando desde temprano todos sus elementos, salieron para cumplir lo que tenían reservado: ungir el cuerpo de su amado Maestro, de aquel que les había conquistado con su amor, con sus acciones, y les había mostrado el camino hacia el Señor.
Pero aquellas mujeres tenían algo en común. Tenían algo que los hombres o los discípulos no tenían: el valor de continuar adelante. Aquellos hombres estaban temerosos, con un bajo perfil frente a los judíos. Habían decidido esconderse a causa de lo que estaba aconteciendo. Porque si aquellas pláticas continuaban todavía en el entorno social, sin lugar a dudas representaban una amenaza para la seguridad de estos hombres. Pero aquellas mujeres, por encima de cualquier circunstancia, muy de mañana, me gusta esa frase, aunque en otra versión dice concluyendo el sábado, pero muy de mañana fueron al lugar donde previamente había sido colocado el cuerpo de Jesús. Un hombre con un bajo perfil de discípulo, pero con un alto grado de compromiso, que se atrevió a pedir el cuerpo de Jesús al gobernador, a Pilato. Él había reservado un lugar costosísimo para ahí colocar el cuerpo de Jesús. Y cuando esto aconteció, era un sepulcro labrado en piedra. Y la única manera en esos tiempos de cerrarlo era con una piedra gigantesca, siendo movida por muchos hombres para poderlo cerrar. Aquellas mujeres venían, como dice Marcos en el capítulo, si lo tenemos, Marcos 16, aquellas mujeres venían platicando entre ellas: ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién hará posible? Esas mujeres tenían algo de fe. Pero cuando llegaron y encontraron lo que no esperaban, ¡qué contraste! Fueron a buscar ungir a su maestro, aquel cuerpo que había sido colocado días antes en esa condición de piedra. Pero al llegar, lo que no buscaron encontraron. Aquella piedra había sido removida, y como Lucas hace más énfasis en un sepulcro vacío que la remoción de la piedra. El contraste entre lo que no buscaron fue un sepulcro vacío, una piedra removida y un cuerpo que no estaba ahí. La piedra no fue removida de una manera sobrenatural por los ángeles para permitir que Jesús saliera. Jesús ya no estaba ahí. Aquella piedra fue removida precisamente para ser testigo de que aquellas mujeres pudieran percatarse de un hecho contundente del cual ellas serían las primeras comunicadoras del mensaje de la vida del Mesías. Y ellas pudieron darse cuenta que aquel sepulcro estaba vacío. Esa no era la total evidencia de la resurrección. Eso hablaba de que no había sido robado, puesto que adentro estaban los lienzos. Un vivo no necesita lienzos. Cuando Jesús resucitó, no necesitó de que alguien le retirara esos lienzos, como cuando levantó a Lázaro de entre los muertos. Esa es la gran diferencia. Todo vuelve al inicio. Aquel cruel y terrible viernes, donde la vía dolorosa fue testigo de cómo aquel hombre llevaba una cruz demasiado pesada. Y aunque la madera era pesada, él estaba acostumbrado a tratar con madera. Él era un carpintero. Pero el peso más grande que estaba sobre esa cruz
eran mis faltas y las tuyas. Cuando Él levantó la mano en aquella conversación en los cielos, cuando dijo, heme aquí, yo iré, su muerte, su sacrificio no fue accidental, no fue ni circunstancial. Él había declarado anticipadamente a sus discípulos, porque seré entregado, dijo Él. Me reprobarán, me golpearán y aún me van a matar, dijo Jesús, pero me levantaré. Y esa era la certeza que aquellas mujeres tenían parte en claro como resultado de que su fe estaba caminando. Pero aquellos discípulos olvidaron esas palabras. Qué impactante cuando nosotros el día de hoy, al tener esa historia de aquellas mujeres que iban tristes, todavía sollozando y con la meta de ungir ese cuerpo para prolongar algo de un aroma grato para la putrefacción. Y a veces me he preguntado, ¿y qué hicieron con esos ungüentos? Porque no volvemos a saber de esos ungüentos. Porque el que vive y que es la vida, Él es la más grata esencia que cualquier persona puede tener. Él vive. Esa es la razón fundamental de nuestra fe. Aquellos ángeles dijeron, no está aquí. Porque buscan entre los muertos aquel que es la vida, aquel que se levantó poderoso, majestuoso, que hoy reina en gloria y majestad. Esa es la esperanza de nosotros los creyentes. Pero era necesario, como los versos 6 al 8 que tenemos en este capítulo de Lucas, cuando los ángeles les dicen, recuerden lo que Jesús había dicho. Este era el plan anticipado de Dios para la libertad y la salvación del género humano. No fue el plan B, fue el plan inicial. Jesús sabía exactamente lo que iba a enfrentar. A veces me pregunto, ¿qué llevó a Jesús a dar pasos adelante cuando tenía todo en contra? Cuando su humanidad había sido lastimada, dañada, cuando sus fuerzas habían menguado, cuando había llegado al clímax del dolor, del sacrificio, y aún así sus ojos estaban mirando hacia el final. Él pudo renunciar, ¿sabes? Él pudo haber dicho, basta, hasta aquí, no puedo más. Pero la Biblia nos dice que Jesús tenía sus ojos no solo en la cruz, sino lo que vendría después de la cruz. Él tenía sus ojos puestos en los resultados de su ofrenda del precio pagado en la cruz del Calvario. En otras palabras, que tú y yo el día de hoy estaríamos celebrando la victoria sobre la muerte. Hoy estaríamos tú y yo, porque Él todo lo estaba viendo hacia adelante, que su ofrenda, su sacrificio propiciaría que millones y millones vinieran a formar parte de la familia eterna y sentarse a la mesa del Padre. Ese es el punto. La muerte, dice el libro de Hebreos, tenía un imperio, Hebreos 2:14, y había un dictador que habían tomado por completo al género humano bajo su control. Había una fuerza opositora que se había convertido en el monopolio de la muerte. Y cuando aquel viernes, donde esas 3 horas de agonía
que revelaban aquellos 3 días y 3 noches que Jesús pasaría en el sepulcro. Cuando Jesús vio toda la obra concluida, no existía ninguna profecía que no se hubiera cumplido. No había ningún detalle sin haberse logrado. Jesús estaba consciente de todo lo que estaba aconteciendo. Aún rechazó el vinagre para no tener alucinaciones. Y cuando él vio todas las cosas en el orden correcto, entonces nadie le quitó la vida. Él la puso desde el principio. Y hasta el último instante él dijo: Señor, consumado es. En tus manos entrego mi espíritu. En otras palabras, la deuda ha sido pagada. El precio ha sido alto, pero lo pagué. ¿Cómo no agradecer a Dios por la inmerecida gracia que tú y yo hoy disfrutamos? No nos gozamos en el dolor, sino agradecemos que ese amor fue la fuerza poderosa para llevar al Señor Jesús paso a paso para llegar hasta el final. Y cuando aquellos adversarios empezaron a cantar, gracias, en sus alegrías, sin lugar a dudas, estaban gozándose porque habían acabado con la esperanza de Israel. Estaban declarando: hemos concluido con quien representaba ser el adversario más terrible. Pero no se habían dado cuenta, como dice Colosenses 2:15, que cuando ellos estaban festejando su victoria, realmente ya estaba su derrota establecida y aún todavía no lo comprendían. Pero Jesús estaba mirando hacia adelante, porque Él sabía que un buen día tú y yo estaríamos en este mundo, y esta naturaleza inclinada al mal fallaría y entraría en contra de la voluntad de Dios, y no habría forma de poder revertir esa circunstancia. Ni sacrificios, ni buena conducta, ni una buena moral cambiaría nuestro presente ni nuestro destino eterno delante de Dios. Solo existía una única forma de hacerlo: la vida de Jesús por la nuestra. La muerte era el último adversario. La muerte había monopolizado prácticamente todos los estratos de la sociedad. Filósofos se habían enfrentado a la muerte, y en su forma muy peculiar de pensar o de ver la vida, o aún de romantizar la muerte, fueron atrapados y perdidos por siempre. La muerte los superó. Grandes eruditos enfrentaron a este gigante pensando que solo sería un sueño, una irrealidad, y todos ellos fueron sepultados. Grandes valientes que enfrentaron ejércitos, generales que estaban acostumbrados al fragor de la batalla y aún ver la muerte como algo natural, fueron también absorbidos por la muerte. Fueron presos, cautivos, porque la muerte había enfrentado a todo tipo de personas, aún a los creyentes. Y los creyentes antes de Jesús no fueron exitosos con la muerte. Era necesario entonces que Jesús, dice el libro de Hebreos, tomó un cuerpo semejante al tuyo y el mío, en las mismas condiciones que cualquier otro, pero nunca pecó. En él no podía aplicar la sentencia de la paga del pecado es muerte. Él era el Santo de Israel. Pero era necesario entrar en el escenario
donde aquel gigante había desbaratado esperanzas, había transformado historias, había alterado las agendas de las mayorías. Y era necesario haber entrado en sus propios dominios para que no existiera un pero, para que no hubiera una desigualdad donde el enemigo pueda decir: ah, es que bajaste como Dios. Era necesario que la muerte fuera enfrentada en las mismas condiciones que el mismo género humano. Jesús descendió y enfrentó al dictador y a su imperio como cuando un rey es desafiado a un duelo. Que el rey se retira la corona, se retira sus ropas reales, desciende a la arena donde lo espera el rebelde, empuña su espada y entonces enfrenta la batalla. Eso fue lo que sucedió. El Señor entró donde los dominios de la muerte eran inamovibles. Representaban su fuerte, su palacio. Pero qué terrible, como dice Mateo, que un terremoto sobrevino. Es decir, cuando enfrentó a la muerte, no solo desbarató su poder, sino se cimbraron todos y cada uno de esos cimientos hasta fisurarse, porque la muerte no tenía la capacidad de retener a aquel que es la vida, y tenía que ser enfrentada en su mismo escenario para derrotarla y vencerla y poder decir, llegando a la luz, que Él es el Señor de la vida y de la muerte. La muerte entonces para nosotros ya no debe ser vista como un temor o como un lugar donde no hay explicación. Para los creyentes, a partir de ese momento en que el Señor vive, en que el Señor se declara el amo y rey de la vida, la muerte ha venido a ser para nosotros los creyentes el vestíbulo de la eternidad. Es solo el paso momentáneo para encontrarnos cara a cara con aquel que es la vida. Esa es la certeza de la fe del creyente, que cuando nuestros ojos se cierren los abriremos cara a cara frente a Él, porque si vivimos o morimos somos de Él. De hecho, tú y yo somos eternos en ese contexto, porque desde hoy tenemos vida en abundancia. Y si quien no conoce esa vida abundante, es un buen momento para reconocer que el precio en la cruz del Calvario fue pagado por nuestros pecados, por nuestros delitos. Ya no hay precio que agregar, ya no hay acciones por implementar. La Biblia nos dice que una sola vez y para siempre. Hoy nosotros entonces podemos decir con toda certeza: Él vive, Él resucitó, y si Él vive, yo viviré con Él. Y si Él resucitó, un día el Señor me levantará de igual manera, y en su presencia estaré, no por un momento, sino por una eternidad, en el hogar celestial, a la patria donde tú y yo pertenecemos. Es ahí donde nosotros tenemos que iniciar nuestro viaje con cantos y alegrías, porque si algo podemos celebrar es que Él vive. Eso es lo que podemos celebrar, y esa es la victoria por siempre, sin importar nuestra condición actual, sin importar lo que estemos enfrentando hoy. No hay gigante que el Señor no pueda derrotar, no hay circunstancia que Él no pueda remontar. Él es el Señor. Así que hoy celebramos la vida. La iglesia cristiana celebra la vida. Es una iglesia de vida, no una iglesia de muerte, no una tradicional, no una religiosa. La iglesia cristiana tiene una relación con el que vive y reina por siempre, y le cantamos a aquel que está aquí con nosotros el día de hoy. Cuando oramos, oramos a aquel que escucha, que acciona y está con nosotros, a favor de nosotros y en contra de aquellos que están contra nosotros. ¡Qué tremendo! Así que hoy, día de celebración, no es solamente la euforia, es el hecho contundente de una veracidad innegable
de hechos concretos que definen que Jesús es el Señor. Y por lo tanto, lo menos que tú y yo hoy podemos hacer es decir gracias, Señor. Primero, porque pagaste por mí en la cruz del Calvario, porque jamás hubiese podido pagar mi cuenta. Pero cuando tú levantaste la mano y dijiste, yo iré, tu amor fue el precio de mi salvación. Y podemos decir el día de hoy con toda certeza, Señor, gracias por darme luz en medio de la oscuridad, por traer esperanza en medio de la crisis, por traer vida cuando había muerte, por llevarme de la derrota a la victoria, por extraerme de la esclavitud y llevarme de tu mano, Señor. No hay mayor amor que el que dé su vida por sus amigos. Pero ¿qué crees? Tú y yo éramos sus enemigos cuando Él dio su vida. Qué más grande amor que Él dio su vida cuando nosotros ni se lo pedíamos ni interesados estábamos. Pero Él dijo, yo iré, yo iré. Y es la razón de hoy celebrar la victoria. Y no es una victoria temporal, déjame decirte. No es una victoria por un breve espacio de tiempo. Es una victoria eterna. 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 Y nada ni nadie puede impedir que esa victoria siga alcanzando vidas, familias y les lleve a una relación con Dios. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Podemos hablar tanto al respecto. Yo toda esta semana, mi canto ha sido, Él vive. Toda esta semana me he deleitado a solas, orando, diciendo, Señor, gracias, porque hoy comprendo cada vez con mayor claridad que no celebramos una semana santa. Celebramos aquel que hizo posible esta semana. Celebramos aquel que hizo posible que nosotros le conociéramos y seguiremos cantando hoy y el resto de nuestros días y por una eternidad seguiremos diciendo, Él vive. Él vive. Así que si el día llegara cuando nuestros ojos físicos tuvieran que concluir, cuando nuestra anatomía concluyera sus funciones, eso no lo imitará, porque ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Oh, qué alegría eso a mi alma le da, porque ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor, somos de Él. Así que hoy, antes de irnos, yo creo que es un buen momento para primero decirle gracias, Dios. Gracias. Hay cantos que no cantamos esta semana que para mí son tan importantes. Por ejemplo, en la vía dolorosa, lo que Jesús hizo, lo que Jesús pagó, recibió. Esa cruz en el monte Calvario. Pero hoy podemos cantar y decir, porque vive Él, puedo vivir el mañana. Él es mi victoria. En Él está mi victoria. Y ahora por su victoria, yo tengo la victoria. Qué tremendo. Así que te invito primero a dar gracias. Y después cantaremos con alegría la victoria. Señor, todo vuelve al inicio, al lugar donde las decisiones se tomaron, en el trono de la gracia. Ahí donde levantaste tu mano al considerar nuestra necesidad. Porque no existían argumentos ni acciones para librar al ser humano de la condenación. Solo tu vida impecable, perfecta, podría lograrlo. Inmerecidamente recibimos esa gracia. Y esa ofrenda de amor el día de hoy, Señor, nos ha alcanzado.
Gracias por dar tu vida, Señor. Gracias por cada dolor que experimentaste, porque anticipadamente sabías que el camino de la vía dolorosa sería enfrentado. Pero fue solo al estar ahí que experimentaste el dolor, lágrimas, desgaste, y todo ese precio fue pagado por mí, Señor. ¿Cómo decirte hoy sino que te pertenezco? Las cadenas fueron rotas. La libertad que hoy disfruto, Señor, la supedito a tu voluntad para ser tuyo, Señor. Gracias. Mil gracias, Jesús, por permitirme hoy la libertad. Nos llevaste del dictador a la libertad, de ese imperio de muerte a la gloria de la vida eterna, Señor. Tú venciste la muerte, tú derrotaste todos los adversarios, y nadie puede negar que todo fue justo. Y así como apareciste a aquellas mujeres para corroborar aquella piedra removida, aquella tumba vacía, Señor, hoy podemos decir, como tú dijiste a aquellas mujeres, aquí estoy. Hoy podemos sumarnos a ese coro y decir, porque tú vives, Señor. Ese es nuestro canto hoy de victoria. Él vive, Él vive, Él vive. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y creo que es un buen momento para que tú y yo podamos decirle, porque vive Él. Y antes de irnos, para felicitarnos, la Navidad o el principio fue solo ahí, porque el Calvario revelaría el final y la resurrección mostraría la vida y la vida eterna. ¿Podemos cantar? Gracias, Señor. Porque vive. Sí, Señor.